Este contrato va a dar inicio a un sistema de comercio del guano denominado como monopolio. Tenemos nosotros que recordar, chicos, que el Perú hasta ese tiempo ha estado desarrollando, o bueno, ha estado llevando en la práctica el comercio del guano bajo el sistema de las consignaciones. Recuerden que cuando hablamos de consignaciones, estas habían sido establecidas por el primer gobierno de Castilla en una forma de consignaciones externas, permitiendo así que empresas o casas comerciales extranjeras se encarguen del traslado y del comercio del guano hacia Europa principalmente, a cambio de un porcentaje de dinero, el 20%. Durante el segundo gobierno de Castilla, él cambió el sistema de consignaciones extranjeras por un sistema de consignaciones nacionales, estableciendo que sean peruanos los únicos que puedan comercializar el guano. Y es así donde aparece la figura de los llamados consignatarios peruanos. Muchos hacendados invirtieron su dinero en ese negocio. Nos recordemos por ahí a un tal Manuel Pardo y Lavalle, que fue el líder de este grupo de hacendados que comenzaron a desarrollar el comercio del guano. ¿Ya? No te vayas a olvidar, eso es sumamente importante. Ahora, otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta nosotros es que el contrato Dreyfus firmado en tiempos de Balta pondría fin al sistema de las consignaciones, dando inicio a un sistema distinto conocido como el monopolio. ¿Quiénes firmaron el contrato? Por parte del Estado peruano, el ministro de Economía de ese tiempo. Ministro de Economía es lo mismo que decir ministro de Hacienda, cuidado. Este personaje fue llamado, o bueno, se llamaba Nicolás de Piérola. Hay que recordar que él va a ser un futuro presidente de Perú, va a tener el gobierno en tiempos futuros en dos oportunidades. Ahora lo vemos como ministro de Economía y el principal responsable de la firma de este contrato llamado Dreyfus. Dreyfus, una casa de origen francesa, anteriormente hubo capitales judíos que dieron origen a esta empresa, ofrece al Estado peruano pagar la deuda externa del Perú. ¿Sí? Dreyfus se comprometía a pagar nuestra deuda externa. Profe, una deuda externa, sí, hasta de 5 millones de libras esterlinas. Ese era el pago que Dreyfus debería hacer. Dreyfus se encargaría de pagar la deuda externa del Perú a cambio de qué, profesor? A cambio de que el Estado peruano le entregue a Dreyfus el monopolio de la venta del guano. ¿Qué significa eso? Que Dreyfus sería, a partir de este momento, el único o la única empresa dedicada al comercio del guano. No existiría nadie más dedicado a la venta del guano, solamente Dreyfus. Entonces, la idea es bastante fácil para que entiendas, ¿no? Dreyfus sería la única encargada de la venta del guano, tendría el monopolio, por lo tanto podría elevar los precios si a él le convenía, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que termine de pagar nuestra deuda externa. Ahora, entre los acuerdos se establecieron ciertas condiciones. Por ejemplo, se estableció que Dreyfus debería vender 2 millones de toneladas de guano. Miren la cantidad. Por el cual Dreyfus nos terminaría pagando la suma de 2 millones de soles anticipados y varias mensualidades de 700.000 soles. Pero la idea clara es, Dreyfus sería la única que vendería el guano. Pregunta, chicos, ¿a quién afectó el contrato Dreyfus? ¿Beneficia al Estado peruano? Sí, claro, el Estado, ahora la deuda del Estado sería pagada por Dreyfus. ¿Benefició a Dreyfus? Claro que sí, ahora tiene el control del monopolio del guano. La pregunta es, ¿quiénes se ven afectados? Por aquí Cruz me dice, los hacendados. Ya, está bien. Claro, pero no todos los hacendados que se dedicaron a vender guano. O sea, ya no son hacendados. Bueno, siguen siendo hacendados,
pero a ellos los vamos a llamar consignatarios, ya que se encargan de vender el guano. Claro, al eliminarse el sistema de las consignaciones y al darle el monopolio de la venta a Dreyfus, el Estado está dejando sin trabajo, o sea, a los consignatarios. Ellos, que se quedan sin la tarea de vender guano, son los principales opositores a este contrato de Dreyfus. Y ahora nos tocaría hablar un poco más acerca de estos consignatarios, ¿no?, peruanos. Eh, estos consignatarios, cuyo líder fue Manuel Pardo y Lavalle, decidieron organizarse políticamente. Y es así como ellos van creando una institución política que sería llamado como la Sociedad de Independencia Electoral. No te vayas a olvidar, por aquí está, miren. Ellos terminan fundando la Sociedad de Independencia Electoral. Esta institución, con el tiempo, se convertiría en el primer partido político del Perú. Profe, ¿cuál es ese primer partido político? El Partido Civil. Y justamente el fundador de este partido político fue el líder de los antiguos consignatarios nacionales. O sea, estamos hablando de ¿quién? De Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, ¿cuál es la idea de crear esta institución política? ¿Por qué crearon la Sociedad de Independencia Electoral que después se convertiría en el Partido Civil? Lo que quieren los consignatarios es que los militares ya no manejen el gobierno peruano, que el gobierno quede en manos de ¿quién? De civiles. Esa es la idea que ellos tienen. Que sean ahora civiles quienes se encarguen de manejar el control del gobierno y también obviamente del comercio del guano. Ellos consideran que Balta ha actuado mal, ha favorecido a una empresa extranjera, Dreyfus, y que los ha afectado considerablemente. Así que este grupo, ¿no?, con el tiempo va a ir participando en las campañas políticas, ¿no? Van a tratar de alcanzar la presidencia. Ese es el objetivo de estos consignatarios o ex consignatarios del guano, no te olvides. El objetivo es llegar al gobierno para que así ellos sean quienes manejen el comercio del guano. Simple, ¿no? Ahora, dentro de lo establecido en el contrato Dreyfus, también se establecía que el Estado peruano podía solicitar préstamos o anticipos de deuda a Dreyfus. Y obviamente esto se realizó. Y con el dinero que el Estado iba recibiendo de parte de Dreyfus, el gobierno impulsaba la construcción de obras. En este tiempo se van a realizar muchas obras que sobre todo van a tratar de una u otra forma de mejorar ciertas condiciones en las que vivía nuestra capital. Lima era una ciudad de mucha concentración de población, había muchas personas concentradas aquí, y esto se había logrado establecer, bueno, desde el censo que se terminó realizando durante el gobierno de Castilla. Entonces, este problema debería ser solucionado. Profe, ¿cómo se soluciona el problema? Fácil, pues. La solución para este problema fue que Lima debería crecer. Lima debería ser una ciudad mucho más amplia. El llamado cercado de Lima debería desaparecer. Pero Lima también en ese tiempo, chicos, padecía otros problemas, ¿no? La gripe amarilla, la fiebre amarilla, ¿no?, había asolado nuestra capital, y los hospitales en ese tiempo, el viejo Hospital Santa Ana, no cumplía con las condiciones adecuadas para poder tratar este problema. Es por eso que la idea del gobierno anterior, ¿no?, era mejorar las condiciones de salud, y Balta va a impulsar la construcción de un hospital para poder darle un mejor trato a este problema, ¿no?, de las personas en la capital. Y así es que se manda a construir, se inicia la construcción del llamado Hospital 2 de Mayo. Si ustedes conocen, el Hospital 2 de Mayo está bastante cerca, ¿sí?, a tu colegio. Claro. Solamente se inicia en la construcción del hospital. Esto terminaría siendo culminado en su construcción en el siguiente gobierno.
Aquí tenemos una imagen, ¿no? De la entrada principal al Hospital 2 de Mayo, ¿no? Ujú. Otra de las cosas que llama mucho la atención en este tiempo, chicos, es que una gran cantidad de dinero del guano, Balta va a tratar de invertirlo en obras y para eso va a traer a los mejores arquitectos e ingenieros del mundo. Entre ellos, este hombre llega aquí, Gustavo Eiffel, francés. ¿Te suena el nombre? Eiffel, ¿no? De repente hizo alguna obra que nosotros habíamos escuchado, ¿no? En París, Francia, existe la llamada Torre Eiffel, pues. Claro, el hombre que había construido la Torre Eiffel fue contratado por el Estado peruano para realizar una obra aquí, bueno, varias obras. La primera que hizo en la capital viene a ser este. No sé si conoces este lugar. Ujú. Es un puente pequeñito que comunica el distrito de Lima con el centro de la capital, con el cercado de Lima. Su nombre es el Puente Balta. Sí, fue creado el Puente Balta, nombre justamente del presidente de ese entonces. Imagínate, qué tal ego, ¿no? Qué tal ego del presidente. Van a haber algunos otros presidentes que se van a encargar de crear obras justamente que lleven sus propios nombres. Y este viene a ser uno, el Puente Balta. ¿Mm? Ese puente de hierro fundido terminó durando, bueno, dura hasta el día de hoy, ¿no? Y Gustavo Adolfo Eiffel señaló la idea siguiente, ¿no? Este puente va a durar lo que tenga que durar la Torre Eiffel. Así. Y no solamente fue esta obra, a él también se le contrata para hacer obras en Tarma. La plaza de Tarma, la portada principal de la Catedral de Tarma, también termina siendo diseñado en ese tiempo por él. Pero no solamente son estas obras. Ustedes conocen, por ejemplo, el Parque de la Exposición, ¿verdad? El Parque de la Exposición se construye durante este tiempo. Aquí está, miren. Uh-huh. Esta es la imagen actual del Puente Balta, ¿no? Está. Y ahora tenemos aquí el Parque de la Exposición. Claro, aquí vemos nosotros el Parque de la Exposición, una fotografía actual, y aquí vemos al Parque de la Exposición, ¿no? Una foto antigua. Pero tengan cuidado, porque dentro de este Parque de la Exposición existe algo que se conoce como el Museo de Arte Peruano. Es justamente ese edificio que vemos aquí, ¿no? Ese edificio que siempre de repente tú lo conoces más como Mali, porque aparecen letreros anunciando esto. Esto también fue construido en tiempos de Balta. Profe, ¿qué nombre tuvo? Se le llamó Palacio de la Exposición. Entonces se construye no solamente el Parque de la Exposición, sino también el Palacio de la Exposición, ¿no? Hoy un museo, no te olvides. ¿Y por qué el nombre exposición? Porque debería justamente exponerse las grandes creaciones, los grandes inventos, así como también las creaciones artísticas en el Perú. Fue en ese tiempo, por ejemplo, donde fue justamente en este Palacio de Exposición, donde se terminan difundiendo los cuadros de José Sabogal, un pintor indigenista. Pero para el tiempo del gobierno de Balta, la obra más importante, ¿no?, que fue expuesta, ¿no?, en este lugar, fue este reloj que vemos aquí. El reloj que aparece aquí, chicos, miren, este viene a ser el reloj de Pedro Ruiz Gallo, un ingeniero peruano de la época, que obviamente el reloj es maravilloso. Aparecen dos soldados peruanos en cada uno de los extremos en la parte inferior, ¿sí? Existe también relojes que nos ayudan a controlar y a comparar la hora del Perú con la hora de otros países del mundo, imagínate. Ahí está. Ahora, es importante, chicos, señalar, no, pues no, la creación fue expuesta al público y obviamente las personas tenían que pagar una entrada para poder ver o presenciar este espectáculo. Este reloj de Pedro Ruiz Gallo permaneció en el Parque de la Exposición hasta el año 1880. ¿Sí? De ahí, ante la invasión chilena que termina llegando a nuestro país, ¿no?,
Claro, los chilenos invaden la capital y el inventor, 3 días antes de que los chilenos lleguen a Lima, le termina quitando unas piezas claves y lo deja sin uso. Hoy en día este reloj se encuentra en Chile. Los chilenos se lo llevaron como un trofeo de guerra, pero todavía no funcionan. No pueden hacer funcionar este reloj, imagínense, ¿no? Pero para su momento era una gran obra, ¿no? Tenía, como les digo, tenía la hora del Perú sincronizada con la hora de otros países del mundo, entre ellos obviamente la hora de Londres, que es la que termina rigiendo la hora internacional. Otra de las cosas que debemos recordar, por ejemplo, de este gobierno es la construcción de un muelle. Aquí tenemos el muelle en la actualidad. Este es el muelle Dársena, ¿sí? En el Callao. Este muelle que va a ser muy importante después para el inicio del siglo XX, cuando hablemos del movimiento obrero. Pero aquí se termina construyendo en este periodo. ¿Está? Ahora, no hay que olvidarnos, chicos, no hay que olvidarnos también que les había señalado que Lima iba cada vez creciendo más y más, de forma abismal. Así que la población, al ser tan abundante, ¿no? Al ser tanta la concentración de personas en la capital, el gobierno tomó la decisión de que Lima se amplíe. Y para eso se tenía que destruir las murallas. Aquí tenemos una imagen, chicos. Miren, aquí tenemos una imagen de la muralla de Lima. Ese era el mapa de Lima. Cercado de Lima era Lima en ese tiempo, nada más. Pero el gobierno ordenó la destrucción de estas murallas. Las murallas habían sido construidas durante el gobierno del virrey de Navarra de Rocaful, quien había sobre todo creado las murallas con dos objetivos claros, ¿no? Primer objetivo, evitar la incursión de piratas y corsarios que asolaban en las costas del Océano Pacífico en ese tiempo. Y el segundo objetivo, controlar el incremento del caudal del río Rímac en caso de que éste termine desbordándose, evitar una inundación en la capital. Esos son los dos objetivos. Estas murallas fueron destruidas. Hoy quedan algunos lugares donde podemos apreciar estas murallas. Ahora, hay que recordar anecdóticamente que durante este periodo se contrata a Henry Meigs, un ingeniero norteamericano que llega aquí al Perú y él es el encargado de destruir las murallas de Lima. Ahora, hoy lo que queda, lo poco que queda de estas murallas es un patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Tenemos por aquí, por ejemplo, ¿conocen este lugar? ¿Alguno de ustedes sabe dónde se ubica? A ver, muchachos. Nada. Está bastante cerca. El Agustino. Nada. Estación del tren, El Ángel. No salgo, profe, dice. No mientas. Mira, no sé si ustedes conocen la estación El Ángel. Aquí está la estación del Ángel. Este es el frente de la entrada principal de la estación del Ángel. Hay un árbol donde te puedes guiar. Y toda esta pared hasta el fondo, es un pasaje bastante pequeño, ¿no? Exacto, exacto, muy bien, excelente, muy bien. Ahí está el cementerio, claro, muy bien. Y este viene a ser un muro pequeño, ¿no? Que queda de la gran muralla de Lima que teníamos. También, de repente tú has caminado por este distrito, ¿no? Miren aquí. Ya has visto esta pequeña pared. Actualmente, ¿no? El tiempo, la falta de cuidado, no ha generado que se termine derrumbando. Si ves a la gente con mascarilla, significa que esta foto ha sido tomada en estos días, obviamente, ¿no? ¿Dónde es eso? ¿Conocen? Urbanización Santoyo. ¿Conoces? Santoyo, Santoyo. ¿Dónde queda? Como que así he ido. Oye, oye, ¿cómo que no conoces? Si usted en el Agustino, chicos. Claro, cerca, a la espalda del colegio, pues, no cerca, no a la espalda necesariamente. Profe, es pasado, pero no me he fijado. Dicen, dejar, no salgo. Dicen, no mientas, por favor. Ya, muy bien. Entonces, chicos, esto está en nuestro distrito.
Si en algún momento, ¿no?, llegas a desplazarte, esta pequeña parte de la pared de esta vivienda, ¿no?, que prácticamente es deshabitada en la actualidad, esto es el resto histórico de la muralla de Lima, de una parte. Hay otra que se ubica en Barrios Altos. Girón Junín, cuadra 5, donde está la Piedra del Diablo, una cuadra antes, donde termina justamente la cuadra número 4 de Girón Junín, una entrada a la derecha, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero pregunta dónde vivió Julio César Tello. La casa de Tello, al frente de la casa de Tello, ¿sí?, dentro de una vivienda, chicos, hay un pedacito, ¿no?, un pedacito nada más pequeño, en una esquina superior izquierda de la muralla de Lima. Eso es el resto de la muralla de Lima. Ahora, otro lugar, y es más tranquilo para que lo visites, no tanto como el Agustín o Barros Altos, puede ser este lugar, al frente de Amazonas, donde venden mochilas, ¿sí? Esto se llama el Parque de la Muralla. Ya, a ver, hay uno que está al frente de un colegio. ¿Dónde? ¿En qué distrito Aixa? Esto se llama el Parque justamente de la Muralla, ¿no? Aquí también encontramos los restos de esta gran muralla de Lima. Es por eso que a este distrito se le conoce como Cercado de Lima. Ah, muy bien, Aixa. Ya, el Agustino por grado, ya. ¿Cómo se llamará ese colegio? Si llegas a saber, a acordarte el nombre, por favor, me informas para ir a buscar esta parte de la muralla que también se conserva. Sí, chicos. Entonces, esto es lo que ocurrió, ¿no? Y entonces Lima empezó a dejar de ser el damero de Pizarro, como le llamaban en la época colonial. Lima creció de forma desorganizada. Calles por todos lados, en todas las direcciones, ¿no? Ya no había un plan urbano para el crecimiento de Lima. Esto es lo que le faltó a estos gobiernos. Ah, el Colegio Piérola. Allá, el Colegio Nacional. Ya. Está dentro del colegio entonces. Interesante. Sí conozco al director incluso del colegio. ¿No? Voy a investigar eso. Muy bien, gracias. Listo, chicos. También recuerden que la mayor cantidad de los ingresos que el Estado recibió por la firma del contrato Dreyfus, Balto lo invirtió en construir líneas ferroviarias. Muchos tramos. Castilla había empezado esto. El gobierno de Balta sigue impulsando tramos. Y el principal tramo, el que debemos acordarnos para un examen, es el tramo Lima-La Oroya. Claro, ¿qué pasa? Sí, cruza un paso Abra muy conocido, ¿verdad? Claro, ¿se acuerdan o no? Ese paso Abra se llama Ticlio. Geografía te deben haber hablado de esto. El encargado de hacer este proyecto, ¿no?, que es el más ambicioso del gobierno de Balta, hay que decirlo, el más caro también, viene a ser Henry Meigs, un hombre que le llamaban el Pizarro Yankee. Este personaje se había vuelto conocido por haber realizado la construcción de las líneas ferroviarias allá en Estados Unidos. Como vimos que su trabajo fue excelente, ¿no?, era muy reconocido por esta obra, y el gobierno peruano lo va a contratar a él. Lo malo es que no habíamos logrado ver o investigar un poquito más de sus antecedentes. ¿Qué, profe, era delincuente o algo así? Sí, había estafado al gobierno de los Estados Unidos. No había terminado completamente la obra y había sobrevalorado la obra. Y eso va a ser un problema porque también nos va a estafar a nosotros. Y la obra de construir las líneas ferroviarias de Lima a La Oroya, va a costar mucho más que los tramos que había hecho allá en Estados Unidos. Profe, ¿por qué no va a cobrar tanto? Porque, chicos, como lo dijo Antonio Raimondi, botánico italiano que llegó a nuestro país, en una de sus frases, el Perú es como un papel arrugado. Claro, la geografía del Perú es una geografía accidentada, montañosa. No era lo mismo construir líneas ferroviarias en Estados Unidos, cuyo territorio en la zona central y al este es predominantemente llano, que construir una línea ferroviaria desde La Oroya a Lima, donde la cordillera de los Andes era un obstáculo natural para esta gran obra. Si de repente tú has viajado, ¿no?, a Huancayo, a Junín,
por la carretera central, te vas dando cuenta que al costado de la carretera central, en varios tramos, hay varios tramos de la línea ferroviaria que vemos, podemos apreciar esta gran obra aquí. Túneles que terminan realizándose en este momento. La obra no fue culminada, nos termina cobrando en exceso también. Al final, también nos estafa Henry Mason a nosotros. El proyecto de construir una línea ferroviaria de Lima a La Oroya y todas las demás que se van a hacer, porque se van a realizar, por ejemplo, miren, de Arequipa a Mollendo. Mollendo, ¿ya? Mollendo es un puerto. Miren, de Moquegua a Hilo. Hilo es otro puerto. De la ciudad de Lima a Huacho, otro puerto. San Laberto, Trujillo, son puertos. ¿Cuál es la idea entonces, chicos? La idea es trasladar productos agrícolas y minerales, sobre todo minerales, desde las zonas de producción hacia los puertos para poder comercializarlo al exterior, para poder trasladarlo de mejor manera por vía marítima también. Esa es la idea, facilitar la exportación de nuestros recursos minerales y productos agrícolas. Es la idea de construir. Claro, el proyecto de Balta va a venderse como un proyecto de buscar integrar, conectar el Perú, ¿no? Pero la idea principal fue la de mejorar el traslado de estas materias primas para que sean más fácil de exportar eh, directamente a la costa. Profe, pero Lima-La Oroya no se conecta a ningún puerto. La Oroya-Lima, pero chicos, esto a su vez se conectaba con la primera línea ferroviaria, Lima-Callao. Y así se llevaban minerales de La Oroya hasta el Callao. Pues ahí está. Ese es su proyecto. Muy bien. Hay otros hechos del gobierno de Balta que tenemos que recordar. Por ejemplo, la creación de una provincia muy importante para nuestra economía tiempo después. Profe, ¿cuál es esa provincia? Esta que está de verde aquí en el mapa, chicos. Tarapacá. Esta provincia peruana, ubicada al sur, en la costa sur, era rica en salitre. Sí, aquí encontramos yacimientos de salitre. Profe, y eso es importante para este tiempo, sí, chicos. ¿Por qué? Porque en el mercado mundial, en esos años, en el mercado mundial, el precio del guano iba cada vez en caída. El guano cada vez iba, el precio del guano iba disminuyendo, disminuyendo. ¿Por qué? Porque un nuevo fertilizante, el salitre justamente, que tenía mejores propiedades químicas como fertilizante y además podía ser usado como un insumo para la fabricación de pólvora dentro de la industria militar, iba ganando mayor precio, mayor demanda en el mercado mundial. Y eso fue un problema, porque Dreyfus se va a dar cuenta de esto y va a reclamar, ¿no? Es decir, no me conviene vender guano, ¿no? Seguir con este contrato, porque el precio del guano cada vez está disminuyendo. Me conviene más bien invertir en salitre. Esa es una de las razones, por ejemplo, por el cual el contrato Dreyfus terminó siendo un fracaso para el Estado peruano. Dreyfus nunca terminó de pagar nuestra deuda externa, chicos. Y el Perú se encontraba en una total crisis. ¿Por qué? Porque Balta va pidiendo adelantos del pago de la deuda o préstamos nuevos a Dreyfus y Dreyfus nos termina dando ese dinero. Con ese dinero se hacen obras. Pero el gran problema fue que la deuda, en vez de disminuir, se termina incrementando. Entonces, ese fue bueno, un problema, ¿no? Un contexto que desfavoreció al Estado peruano. Pero lo positivo, tal vez, de todo esto es que el Perú en Tarapacá tenía yacimientos de salitre. Así que los siguientes gobiernos van a tratar de ¿qué? De impulsar la explotación del salitre de este lugar. En este gobierno también se termina creando el distrito de La Victoria. Claro, está cerquita aquí el Agustino, ¿verdad, chicos? También por ese tiempo se termina creando un pequeño pueblo al norte de Lima, Ancón. Pequeño pueblito, ¿no? Pocas viviendas, zona de invasión sobre todo. Y también se termina estableciendo la construcción de un puerto en Trujillo, el puerto de Salaberry. Igual, un puerto importante para la exportación de productos, sobre todo agrícolas de ese lugar.
Entonces, así chicos, es como se termina creando esto. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Del puerto de Salaverry y aquí tenemos Ancón, ¿verdad? ¿Mm? Una fotografía obviamente de años después, ¿no? El final del gobierno de Balta es lamentable, ¿no? Para muchos sectores. Hubo una crisis aquí. Ante todo lo mencionado, el gobierno de Balta convoca elecciones en el año 72. Dentro de esas elecciones se presentan algunos militares, como por ejemplo el general José Rufino Echenique. Claro, Echenique se presenta como candidato. También por ahí, en estas elecciones se presenta un abogado llamado Manuel Toribio Ureta. Pero lo más interesante es que el líder de los ex consignatarios de Guano, estoy hablando de Manuel Pardo y Lavalle, se presenta también en estas elecciones, dirigiendo el primer partido político del Perú. Él había fundado este partido, chicos, el Partido Civil. Y representando al Partido Civil, logró obtener la victoria en estas campañas electorales. Por primera vez desde la independencia, ¿sí? Adelante, por primera vez, un personaje que era ajeno al ejército, que no era miembro del ejército peruano, que no era militar, llegaba a alcanzar la presidencia. Esto nos mostraba, sí, estamos hablando de Manuel Pardo y Lavalle, ajá. Estamos hablando de que el militarismo está llegando a su fin con esto, chicos. Y va a empezar un nuevo periodo, al cual vamos a llamar primer civilismo. Pero las cosas no van a suceder así de simple. Van a haber grupos que se van a oponer al ascenso, a la llegada al poder de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Profe, quiénes? Los militares, pues chicos. Los militares que quieren todavía que el Perú sea gobernado por este sector, que están en contra de la llegada de los civiles al poder. Es por eso que cuatro hermanos, cuatro tenientes del ejército, llamados los hermanos Gutiérrez, aquí tenemos sus nombres, miren, está Marcelino, ¿no? Marceliano, Silvestre y Tomás, se sublevan y realizan un golpe de Estado contra Balta. Profe, contra Balta. Lo que pasa es que Pardo y Lavalle ya había sido elegido presidente del Perú. Pero recuerden, una cosa son las elecciones, pero el electo presidente tiene que esperar al cambio de mando el 28 de julio para que Balta le entregue la banda presidencial a Pardo. Estábamos en la fecha del 22 de julio, menos de una semana del cambio de mando y del momento en el cual Pardo iba a ser elegido como presidente, chicos. Y estos tenientes del ejército dan el golpe de estado a Balta, lo toman cautivo, lo toman prisionero en el propio Palacio de Gobierno y no contentos con eso, van a terminar ordenando su asesinato. Van a haber personas que fusilen al presidente Balta, acaben con su vida en el propio Palacio de Gobierno y van a nombrar a uno de ellos, a Tomás, como presidente. El golpe de Estado parecía exitoso, pero los hermanos Gutiérrez no contaban con que Manuel Pardo y Lavalle, el electo presidente, tenía el apoyo de la población de Lima, de la gran mayoría de habitantes de Lima. Pero también Pardo era amigo de quién? De los miembros de la Marina. Así que Grau, por ejemplo, era su amigo, pues, Miguel Grau Seminario. Entonces, la Marina y el pueblo de Lima deciden reaccionar contra este golpe de Estado y miren cómo terminan los hermanos Gutiérrez. Uno de ellos termina siendo apaleado en la Plaza de Armas, dos terminan siendo ahorcados de la Catedral de Lima y solo uno logra escapar, Marcelino, quien escapa a Chile. Entonces, el golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez fue un golpe fallido, un intento fallido de prolongar el militarismo. Es en ese momento donde Pardo asume la presidencia, pero de Pardo y del primer civilismo hablaremos cuando nos volvamos a unir en 10 minutos a la clase, chicos. ¿Sí?